grabación. Vale, ya está. Vale, bueno, pues ya sin más vamos a empezar. El seminario de hoy lo imparte el doctor Cristóbal de los Ríos. Él es investigador en el Hospital Universitario, bueno, en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa. El doctor de los Ríos se doctoró en Química por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2003, trabajando en una tesis que se centraba en la síntesis y evaluación biológica de nuevos anticolinesterásicos y bloqueadores de canales de calcio. Una vez que terminó, que defendió su tesis, se trasladó para realizar una estancia postdoctoral en Estados Unidos, a la Universidad Estatal de Colorado, donde trabajó en la síntesis en antioselectiva de compuestos bioactivos. Después de un par de años por allí, en 2005, volvió a España, donde ya empezó a trabajar en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa, primero como investigador Miguel Servet, posteriormente Miguel Servet II, y actualmente es investigador titular y jefe de grupo. Él lidera actualmente un grupo multidisciplinar cuyo principal interés científico es estudiar nuevas estrategias terapéuticas para tratar enfermedades del sistema nervioso. Como ha contado para los que os hayáis conectado un poquito antes, como ha contado antes el doctor Iván Fernández, actualmente se está iniciando una colaboración entre su grupo y varios investigadores del IOBA dentro de, no sé si me ha hecho crear una red, ¿no? RetiBrain, para intentar pues probar los productos que tienen capacidad de neuroprotección, que ellos están sintetizando, pues probarlos en los modelos de los que disponemos en el IOBA y utilizar, entre otras cosas, la retina como un posible modelo para evaluar la eficacia de productos para que luego puedan aplicarse no solo a nivel ocular, sino para el sistema nervioso central. Así que, bueno, pues sin más, simplemente es un placer, Cristóbal, tenerte aquí hoy y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer es mío. Como podéis ver, estoy en mi casa porque me confío más en mi internet que en el internet de la facultad. Decidme, por favor, si veis mi presentación. Sí, perfectamente. Sí, Vale. se ve. Muchas gracias. Bueno, pues como digo, muchísimas gracias por invitarme y os voy a hablar hoy de mis intentos de utilizar la proteína tau, una proteína neuronal, y su implicación en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como diana farmacológica. En concreto, estudio el proceso de desfosforilación de esta proteína para intentar desarrollar fármacos neuroprotectores. Primero de todo, comentaros que yo soy químico y yo dirijo un laboratorio de química médica y cribado farmacológico. Como ha dicho la doctora García, trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de la Princesa, pero bueno, como hago cosas de química, mi laboratorio está ubicado físicamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y aquí podéis ver las tres líneas principales de investigación que actualmente estoy desarrollando. Una es desarrollar nuevas benzodiazepinas, que son bloqueadores de un transportador mitocondrial que se llama intercambiador de calcio mitocondrial, para modular la señal celular de calcio y su aplicación en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Estas cosas. Y después también estoy interesado en el desarrollo de nuevos derivados de purina como antagonista del receptor purinérgico P2X7, que está implicado en neuroinflamación, y lo que hoy os voy a hablar es del desarrollo de nuevos ligandos de la proteína fosfatasa 2A, que es la principal proteína fosfatasa de la proteína tau, y a través de esta toxina, este inhibidor selectivo y potente de esta enzima, pues voy a intentar convenceros de cómo estamos desarrollando lo contrario, activadores de la enzima. Bueno, entonces, como veo que es una audiencia muy multidisciplinar y alejada un poco de lo que yo hago, lo que primero que quiero hacer es presentaros lo que es la química médica o química terapéutica o química farmacéutica. Y realmente nosotros lo que hacemos es el estudio de las relaciones estructura química, actividad biológica. ¿Qué significa esto?
Pues nosotros, digamos que esta viñeta que aparece en un libro clásico de química médica define fielmente cuál es nuestro cometido. Nosotros somos esta doncella y que le pedimos a este caballero, que los ingleses con su ironía clásica han llamado Sir Tragalot, le estamos pidiendo que maten a un dragón, que es realmente una enfermedad. Y este caballero entra en el bosque, que es nuestro organismo, con unas herramientas, con una espada, un hacha, un casco. Después de matar el dragón, que le ha costado matarlo, sale, ha perdido, como veis, el hacha, y nosotros después le vamos a volver a pedir al caballero que vuelva a intentar matar al mismo dragón, pero esta vez sin casco y sin espada y con un puñal. ¿Y por qué le hacemos esta faena al caballero? Porque queremos saber qué ha sido lo más importante en esta lucha, en cómo destruir a la enfermedad. El hacha, la espada, el casco son las partes de la molécula química que están influenciando su actividad biológica. También, como estudiamos, el efecto que le produce el organismo al fármaco. Aquí vemos que ha perdido el hacha. Realmente también estudiamos cómo estos grupos funcionales están afectados por el metabolismo del organismo. En fin, este esquema creo que lo habéis visto muchas más veces, que define lo que es la I+D de fármacos, y yo, como digo, estudio las enfermedades neurodegenerativas, y realmente empieza en lo que se conoce como la validación de la diana. Es decir, nosotros debemos de buscar una proteína, un receptor, una enzima, que su alterada función o su inactivación esté produciendo finalmente la enfermedad. Una vez que hemos encontrado esta diana farmacológica, lo que hacemos es intentar descubrir una primera molécula pequeña que pueda hacer algún tipo de efecto farmacológico, a partir de la cual nosotros, a través de modificaciones químicas, lo que hacemos es mejorar su actividad farmacológica o aumentar la selectividad de acción. Este proceso sigue intentando mejorar otras propiedades del fármaco, como puede ser que tenga menos efectos adversos, que tenga mejor biodisponibilidad o que tenga un metabolismo apropiado y que no derive en sucesos no deseados. Si finalmente encontramos una molécula que cumple unos criterios de eficacia y seguridad, este lo llamamos un candidato que podrá ser estudiado en estudios clínicos. Sin embargo, este proceso es muy complicado y es muy infructuoso. Se dice que de 100.000 moléculas que empiezan a estudiarse aquí, solo una o ninguna llega a fases clínicas y posteriormente a ser comercializada en un supuesto. ¿Dónde hemos tenido quizás más éxito los químicos? En el desarrollo de nuevas herramientas farmacológicas. Es decir, en el momento en que encontramos fármacos que realizan actividades no convencionales, eso nos permite descubrir nuevos receptores, descubrir nuevos subtipos de canales, polimorfismos, y ayudan a aumentar el conocimiento de la farmacología humana. Pero este trabajo realmente, cuando uno se dedica al cerebro y en concreto a las enfermedades neurodegenerativas, es igualmente muy complicado, porque estas enfermedades presentan un origen multifactorial. Y entonces un químico, cuando intenta desarrollar fármacos, no sabe a qué atacar. Si atacamos al daño mitocondrial, si atacamos el desequilibrio metálico o si atacamos la agregación del péptido beta-amiloide, esta proteína tan implicada en el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí podéis ver un esquema de las más importantes sucesos y manifestaciones patológicas que sufre la persona que padece una demencia, y entre ellas las que están en azul quizás sean las más importantes. En concreto, en la enfermedad de Alzheimer se tiene unas 5 destacadas dianas farmacológicas que son utilizadas para desarrollar nuevos fármacos. La desregulación del calcio neuronal, intentando controlar los niveles intracelulares de calcio, la hiperfosforilación y agregación de la proteína tau, que es a lo que yo me dedico mayormente, o el procesamiento aberrante y acumulación del péptido beta-amiloide. Igualmente, pues la pérdida de neuronas colinérgicas y de su neurotransmisión es de destacar, como lo es el daño mitocondrial y la neuroinflamación.
No obstante, todas estas dianas han sido utilizadas para encontrar nuevos fármacos. Y aquí podéis ver una batería terapéutica de muchos tipos de fármacos que han sido estudiados, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, y todos ellos con resultados nada exitosos. Actualmente, a los pacientes de esta enfermedad se les prescribe inhibidores de colinesterasas y un antagonista del receptor de NMDA. A pesar de todo eso, las características morfológicas más importantes de esta enfermedad, como todos sabéis, es los ovillos neurofibrilares de la tau autoagregada y de las placas senil del péptido beta-amiloide. Con todo, ninguna de estas hipótesis ha dado lugar a fármacos eficaces. En concreto, lo que es la fosforilación de la proteína tau es a lo que yo voy a intentar dedicar esta presentación y presentaros una estrategia innovadora que ha sido escasamente utilizada hasta el momento. Como seguramente sabéis muchos de vosotros mejor que yo, la proteína tau es una proteína neuronal que se expresa solo en el cerebro, que tiene como función el mantenimiento de la estructura de microtúbulos en la arquitectura neuronal. Esta estabilización está modulada por procesos de fosforilación y desfosforilación. Es un proceso dinámico de tal manera que a veces necesitamos más fosforilación y a veces menos. Pero puede ocurrir que esta tasa de fosforilación se altere. Por ejemplo, lo normal es encontrar entre 2 y 3 grupos fosfato por cada molécula de proteína y, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer encontramos que esta tasa se triplica o se cuadruplica. ¿Qué ocurre en ese momento? Que la proteína tau pierde afinidad por los microtúbulos y se empieza a autoagregar. Primero lo que se conoce como filamentos helicoidales apareados y después los ovillos neurofibrilares. Y los microtúbulos se desestabilizan, se desintegra y la arquitectura neuronal se pierde, y lo que provoca morbilidad neuronal. Esto es lo que ocurre en lo que se conoce como las taupatías, entre las cuales se encuentra el Alzheimer, pero también otras síndromes, otras neurodegeneraciones como el síndrome de Guam, la demencia frontotemporal asociada al cromosoma 17, la enfermedad de EPIC, la degeneración corticobasal o la parálisis supranuclear progresiva. En concreto, y curiosamente, en esta patología el paciente se le diagnostica porque tiene dificultades para mover los ojos de arriba a abajo. Como digo, el proceso de fosforilación de tau es un equilibrio dinámico. Intervienen enzimas cinasas que fosforilan y fosfatasas que eliminan los restos fosfatos. ¿Qué ocurre en la hiperfosforilación? Pues que este balance se desequilibra. Hay una sobreactivación de enzimas cinasas o hay una inactivación o depresión de enzimas fosfatasas. De tal manera que lo que intentamos es o inhibir enzimas cinasas o activar enzimas fosfatasas. La realidad es que desde los años 90, en que se propuso la hipótesis de la proteína tau para explicar la enfermedad de Alzheimer, casi siempre se han intentado desarrollar fármacos inhibidores de enzimas cinasas, a pesar de que en este proceso hay muchas implicadas, de tal manera que si inhibimos una enzima, existen otras que siguen haciendo su acción enzimática. A diferencia de esto, la proteína fosfatasa 2A, PP2A, abarca por sí sola el 70% de la desfosforilación de la proteína tau y aparte regula a la baja muchas enzimas cinasas, con lo cual debería ser una diana de elección a la hora de intentar mitigar la desfosforilación, la hiperfosforilación de la proteína tau. Pero esto no ha sido el caso. ¿Y por qué la comunidad científica no ha mostrado interés en PP2A y en general por otras fosfatasas? Pues porque ha creído que son enzimas muy inespecíficas. No sé si ocurre algo. Perdón. Bueno, lo que querría decir es que en nuestro organismo tenemos en torno a 500 enzimas cinasas, enzimas que fosforilan en proteínas. Y solo 100 enzimas que desfosforilan aminoácidos de tirosina y 30 enzimas que quitan fosfatos de aminoácidos serina y treonina. Esto da la creencia de que son inespecíficas, lo cual
en mi opinión, y voy a intentar convenceros, no es cierto. Antes de nada, un poco comentaros que vamos a hablar de las proteínas que desfosforilan a otras proteínas. No estoy hablando de otra gran familia de enzimas fosfatasas que son las endonucleasas o aquellas que desfosforilan ácidos nucleicos, como la fosfatasa alcalina, una de las más conocidas. Estas fosfatasas se dividen en tres tipos. Uno de los más destacados es las de fosfatasas de serina y treonina, y entre ellas las más conocidas son las fosfoproteínfosfatasas. De todas estas, PP1 y PP2A son responsables del 90% de la actividad fosfatasa celular sobre aminoácidos serina y treonina. Recuerdo, por si acaso alguien no lo sabe, que son los aminoácidos que tienen un alcohol en su estructura y por tanto son susceptibles de atrapar un grupo fosfato, tanto serina, treonina como las tirosinas. Y de todas estas, y de estas dos, PP2A es una de las más importantes en proteínas. Para haceros una idea, supone el 1% del peso seco proteico de nuestro organismo. Por ejemplo, está implicada en desarrollo, proliferación y muerte celular, en movilidad, en dinámica, en control del ciclo celular y en regular varias vías de señalización. Mayormente su depresión, su inactivación o su inhibición produce patologías tan importantes como de varios tipos de cánceres, Alzheimer, Parkinson, desórdenes metabólicos o enfermedades infecciosas. Esta enzima está formada por tres subunidades, una subunidad que se conoce como estructural, de la cual se conocen dos subtipos, una subunidad catalítica, que es donde se realiza la hidrólisis química de los fosfatos y eliminándolos de las proteínas, que se le conocen dos subtipos, y una subunidad reguladora, de la cual se conocen una treintena de subtipos. Y es, por tanto, la combinación de estos tres subtipos que dan lugar hasta 70 polimorfismos de PP2A los que hacen esta acción enzimática. Y eso es por lo que digo que no es que sea inespecífica, sino que hay hasta 70 polimorfismos de PP2A, cada uno implicado en un proceso fisiológico diferente y en una ruta diferente. Aparte, PP2A es una enzima que está muy regulada. Aparte de los mecanismos, por ejemplo, de las mutaciones de las subunidades de la propia holoenzima, tenemos las modificaciones posttraduccionales. Por ejemplo, PP2A se sintetiza en el cuerpo como un dímero que es inactivo entre la subunidad estructural A y la C, la cual están unidas diferentes enzimas reguladoras. Cuando se desfosforila en un aminoácido y se metila en el extremo carboxiterminal, la subunidad B es capaz de asociarse a estas dos, consiguiendo la completa actividad enzimática de desfosforilación de proteínas. Igualmente podemos volver a inhibirla si la parametilesterasa, la enzima que lo desmetila, la vuelve a llevar a esta forma inactiva. Aquí podéis ver también, bueno, lo que he dicho antes de que cuando aumenta la fosforilación se inactiva, igualmente cuando desmetilamos también se inactiva. Y aparte de todo esto, existen inhibidores endógenos, péptidos pequeños, que se unen selectivamente a la subunidad catalítica, impidiéndola ejercer su acción enzimática, como pueden ser CYP2A, I1 e I2. Y, por ejemplo, aparte de inhibidores endógenos, existen toxinas en la naturaleza, como el ácido cadaico, que hacen esta misma acción. El ácido cadaico es una sustancia muy interesante que se encuentra en protozoos que contaminan, por ejemplo, a los moluscos, y que cuando estos son contaminados y nosotros los tomamos en una mariscada, pues nos producen ese empacho y ese mal de mariscos que tenemos cuando tomamos muchos ostras o muchos mejillones, que es por tanto el causante del envenenamiento diarreico por moluscos. Para remarcar la importancia central de esta enzima, muchos de los pacientes que han tomado con músculo contaminado han mostrado pequeñas pérdidas de memoria transitorias, que son debidas seguramente a la inhibición de PP2A. Entonces, para demostraros que activar la enzima PP2A, esta fosfatasa, y destacando su acción sobre la proteína tau de desfosforilación, tiene un potencial terapéutico en muchas enfermedades del sistema nervioso central, os muestro algunos ejemplos. Aquí podéis ver que otro inhibidor de PP2A, que es la caliculina A,
produce que los animales a los cuales se les ha administrado tarden mucho más en encontrar la plataforma de salvación en el modelo del laberinto de agua de Morris. Y esto correlaciona con un aumento de la hiperfosforilación de tau, como lo atesora este marcador de filamentos helicoidales apareados. Esta molécula, que se estuvo estudiando porque era un activador potente de PP2A, mostró unos efectos parecidos en el mismo modelo. Aquí podéis ver en el trabajo seminal de Lío y colaboradores del 2005 cómo se demostró que tau era defosforilada fundamentalmente por PP2A, no tanto por otras enzimas fosfatasas. Y que este proceso de fosforilación en pacientes de Alzheimer, en cerebros de pacientes de Alzheimer, se alteraba. Como podéis observar, en pacientes de Alzheimer la PP2A está deprimida, otras no les ocurre lo mismo y vemos como la tasa total de fosforilación de tau está igualmente reducida, fundamentalmente porque PP2A está inhibida o inactivada. Existen otras en patologías que donde también está implicado este proceso. Por ejemplo, en el daño cerebral traumático se ha encontrado un aumento de la fosforilación de tau que se ha asociado a una mayor actividad de una de las enzimas cinasas, GSK3 beta, y una reducción de la actividad de PP2A. Como en estas gráficas ilustro que los pacientes sometidos a una cirugía han tenido mejor test de escala de coma de Glasgow cuando tenían menos fosforilación en la proteína tau. Cuando tenían más actividad en PP2A y menos actividad en la enzima cinasa, también han mostrado mejores resultados en este test. Otras enfermedades, como la enfermedad de Parkinson, también tienen su interés. Y aquí hablo de más allá de tau, porque, como digo, PP2A defosforila otros sustratos proteicos, como puede ser la alfa-sinucleína. Y en concreto se ha observado que en esta enfermedad y también en la demencia de cuerpos de Lewy hay un aumento de la actividad del inhibidor parametilesterasa, que desmetila PP2A, y una reducción del activante leucina carboximetiltransferasa, el que metila PP2A. Aquí podéis ver la ratio entre la PP2A activada y la PP2A desactivada en estas dos patologías neurodegenerativas. En ELA ocurre tanto de lo mismo. Encontramos que hay un aumento de un inhibidor de PP2A, que es SET, que inhibe PP2A y que produce una hiperfosforilación tanto en filamentos como también en tau, como también en TDP43. Aquí vemos la reducción de PP2A y que vemos como en varias zonas del cerebro hay una reducción de las motoneuronas relacionada con un aumento de la expresión de este inhibidor de PP2A, el I2. Dolor es un ejemplo que a mí me gusta destacar por la implicación que tiene en la plasticidad sináptica y los receptores de glutamato sensibles tanto a NMDA como a AMPA. ¿Qué es lo que hace PP2A por sí misma? Por sí sola lo que está haciendo es una desfosforilación de los receptores de glutamato y también está actuando sobre fosfotau. Fosfotau genera un complejo con fin que está afectando también a la permeabilidad de los receptores de glutamato. Entre esta acción indirecta de PP2A y la acción directa sobre las subunidades del receptor de NMDA, conseguimos un efecto regulador de la sensibilización al dolor. Y en cuanto a los modelos oftalmológicos que se pueden utilizar para explicar ese tipo de enfermedades, he querido destacar la homocisteinemia, que se ha encontrado como es un marcador en la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero en un modelo animal, cuando se ha administrado homocisteína, curiosamente hemos encontrado en retina una tasa de una fosforilación de la proteína tau en el aminoácido serina 262 mucho antes que lo he encontrado justamente en el hipocampo, con lo cual la retina nos puede servir de biomarcador temprano de la enfermedad de Alzheimer debido a este proceso de hiperfosforilación. Para seguir convenciéndoos de que es la hiperfosforilación de tau es el proceso neurotóxico asociado a la proteína tau, aquí podéis ver en estas drosofilas que tienen una tau mutada y donde hemos cambiado la serina de tronina por
por alanina, que no se fosforila, vemos que el daño en la morfología omatidial no aparece, mientras que las que expresan la tau humana, sensible a fosforilación, tenemos un cierto daño, y cuando sobreexpresamos tanto enzimas cinasas como un dominante negativo de PP2A, vemos que el daño se exacerba considerablemente. Pero más allá de utilizar la retina como modelo para explicar enfermedades del sistema nervioso central, la pregunta que os podéis hacer ¿es posible utilizar la hiperfosforilación de tau, o mejor dicho, la fosforilación, y por tanto activar PP2A para tratar enfermedades de la retina? Pues yo quiero hacer hincapié en la excitotoxicidad por glutamato, ya que se sabe, y seguramente sabéis mejor que yo, que en el glaucoma hay un daño que sufren las células gangliares retinianas que se debe a la sobrecarga de calcio a través de los receptores de glutamato, que producen la apoptosis de este tipo celular. Y aquí, bueno, aquí podéis ver el mecanismo vía TNF-alfa por el cual se produce el daño. PP2A, como he dicho antes, defosforila el receptor de NMDA y produce su desensibilización. Igualmente, como os he enseñado antes, evitando la fosforilación de tau, podemos evitar la formación del complejo confín. Pero aparte de todo esto, ya poniendo nuestra atención directamente en PP2A, se ha visto que se expresa algunos polimorfismos en retina y córnea, y estos polimorfismos tienen una función importante, por ejemplo, en el mantenimiento de la transparencia al cristalino. Y yo me pregunto si puede ser utilizada esta enzima como una diana terapéutica en las cataratas. En fin, hasta aquí para intentar convenceros de que es una diana interesante para las patologías retinianas. Pero ahora os voy a enseñar lo que hemos hecho los últimos 10 años sobre esta línea de investigación. Y como bien os ha dicho la doctora García al principio, pues yo vengo de estudiar la enfermedad de Alzheimer a través del diseño de anticolesterásicos, y esto en torno al año 2010 habíamos encontrado una molécula interesante, pero que curiosamente, aparte de algunas actividades farmacológicas diferentes, tenía un efecto protector altísimo sobre el daño producido por el ácido cadeico, este inhibidor selectivo potente de PP2A. Cuando hicimos aquí estudios computacionales, encontramos que en 3 dimensiones esta molécula se parece muchísimo al ácido cadeico, justamente su fragmento central. Pero no solo en la forma tridimensional, sino en las cargas electrostáticas. Veis que se parece bastante, aunque el ácido cadeico es un poco más grande. Perdón. Haciendo un docking computacional, vemos que el PP2A, perdón, el ácido cadeico y el ITH 12946 se unen en la misma zona de la subunidad catalítica C, aunque el ácido cadeico ocupa más espacio. Entonces uno puede pensar, bueno, pues si se unen igualmente, harán lo mismo. Pues curiosamente no. Curiosamente, cuando se hace un estudio de la actividad de PP2A, vemos que la inhibición de esta actividad por parte de cadeico se ve contrarrestado por la presencia creciente de este compuesto, como si estuviera antagonizando su efecto, como si estuviera impidiéndole ejercer su acción inhibidora. ¿Y cómo puede ser esto? Nosotros empezamos a pensar que es que a lo mejor esta molécula y otras futuras que os voy a enseñar se están uniendo a la subunidad catalítica C en una zona que no está realmente implicada en la hidrólisis de los ésteres fosfatos, sino en una zona, diríamos, alostérica. Bueno, aquí podéis ver cómo esta molécula, en un modelo in vivo de memoria espacial, pues hizo recuperar el índice de memoria a los ratones sometidos al anticolinérgico escopolamina. Ya hemos dicho la relación entre PP2A y los receptores de NMDA. Aquí podéis ver cómo esta molécula es capaz de contrarrestar el daño producido por glutamato en rodajas de hipocampo. Y este daño parece ser íntimamente relacionado con el efecto sobre PP2A. Como podéis ver aquí, la presencia de ácido cadeico como contrarresta el efecto del fármaco. O cadeico por sí solo no está haciendo nada. Pero si estamos impidiendo que este compuesto ejerza su efecto neuroprotector por la presencia del inhibidor selectivo de PP2A, es que su efecto neuroprotector se debe justamente a activar PP2A. Pero bueno, esta molécula tenía un problema, y es que era la única de una gran familia, como si saliera de
destacar de las demás. Eso desde el punto de vista químico no nos permite modular o modificar su estructura. Y aparte tenía otra cosa, que es que era un anticolinesterasico potente. Y entonces, si nos interesa es validar o demostrar que PP2A es una diana importante, lo que tenemos que hacer es encontrar moléculas que solo hagan eso, que solo activen la función fosfatasa de PP2A, porque si no, dirás siempre, no, es que esto lo hace porque es un anticolineesterásico. Y por eso cambiamos de familia de moléculas y nos fijamos en la gramina, que es una molécula muy sencilla que se encuentra en las gramíneas, por ejemplo, en la caña gigante, que tiene muy interesantes propiedades farmacológicas. ¿Y por qué nos interesó esta molécula? Porque en un gran rango de concentraciones, esta molécula mitigó completamente el daño producido por el ácido cadaico en un cultivo, en una línea neuronal, el SH65I. Y por ese motivo empezamos a ver que por qué estaba haciendo eso. Hicimos también diseño computacional con la subunidad catalítica y encontramos que también curiosamente se estaba uniendo a esta subunidad a una zona alejada de la hidrólisis. Esta molécula amarilla es el ácido cadeico. ¿Veis cómo se está pegando de una manera muy fuerte a muchas zonas de la subunidad catalítica? La parte que hace la hidrólisis de los ésteres fosfatos está por aquí. Es decir, por aquí estamos difosforilando, por ejemplo, la proteína tau. Por eso la está inhibiendo, pero estas moléculas se unen a otro sitio. Se unen, pero no impiden ese proceso de activación de PP2A. Aquí os ilustro con los aminoácidos que hemos encontrado que se pueden unir a la gramina y básicamente lo que intentamos hacer como químicos médicos es mejorar su actividad farmacológica. Hicimos una cuarentena de compuestos y encontramos muy interesantes propiedades farmacológicas, no solo de activación de PP2A, sino también de bloqueo de canales de calcio y en muchos modelos de neuroprotección. De todas estas moléculas, destacamos dos moléculas que hemos estudiado de forma más precisa y vimos que, por ejemplo, esta primera molécula, el ITH12675, como veis aquí demuestro que reduce la tasa de fosforilación de la proteína tau, en un modelo de neuropático producía, cuando se administraba subcutáneamente, una reducción de la hiperalgesia inducida por la prostaglandina E2. Igualmente demostramos su acción sobre PP2A por diseño computacional y esta molécula nos pareció que era más interesante para un modelo de Alzheimer. Vimos que, bueno, pues en un test de cambiar la posición de un objeto en ratones sometidos al EPS, pues hacía aumentarles el índice de memoria. Igualmente produce una reducción de la fosforilación de la proteína tau. En cualquier caso, seguimos teniendo el mismo problema. Encontramos moléculas con mucho interés terapéutico, porque asociaban varias propiedades farmacológicas que pueden actuar sinérgicamente para una molécula neuroprotectora. Pero no conseguimos demostrar que el activar PP2A y selectivamente actuar sobre la hiperfosforilación de tau era una diana válida para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y por eso nos fijamos en el ácido ocadaico. Esta es la complejísima estructura de esta toxina que aparece en varios protozoos como Procentarum. Ha habido muchos estudios sobre por qué hace esto y encontraron que esta parte de la molécula es la directamente implicada en la inhibición de la fosfatasa. ¿Por qué hace esto? Porque esto mimetiza una fosfotrionina, de tal manera que engaña a PP2A. La engaña y cuando intenta PP2A hidrolizarla, pues la bloquea por una unión reversible pero muy potente con dos aminoácidos. Otras zonas de esta toxina realmente no están ejerciendo ninguna acción inhibidora de la catálisis enzimática, sino que únicamente se unen y aumentan la afinidad por serina adenina fosfatasas. En concreto, esta parte hace que sea muchísimo más afín el ácido cadeico a PP2A que a PP1. Pero bueno, en general toda esta parte no inhibe.
Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿y por qué no intentamos desarrollar moléculas que se parezcan a estos fragmentos, como por ejemplo este fragmento central? Y, siendo parecidas a esto, serán afines, pero seguramente no inhibirán PP2A y ejercerán el misma acción. Perdón. Por ese motivo, nos propusimos llegar a este producto final a través de reacciones clásicas de química orgánica y dado que todos los intermedios tenían un parecido al fragmento central de PP2A, pues también los probamos, ¿no? Y estudiamos si evitaban la inhibición de PP2A inducida por ácido cadaico o por otros inhibidores, y si protegían frente al daño por glutamato y por ácido cadaico. Y básicamente, para explicar de una manera un poquito más formal lo que queríamos hacer, básicamente nos basamos en estrategias clásicas de química médica. Aquí podéis ver qué es cuando no teníamos tanta información estructural de las proteínas, qué es lo que hacía un químico médico en el laboratorio. Pues cogía el sustrato endógeno, el agonista de una proteína, de un receptor, de una enzima, y lo que le añadía eran nuevos grupos funcionales, nuevas partes de la molécula. ¿Para qué? Para bloquear la respuesta enzimática, para bloquear la respuesta del receptor o del canal. Y con nuevas partes que se unieran al receptor, a la diana, conseguíamos bloquear. Esto es una estrategia desde agonistas o activadores a antagonistas o inhibidores. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Todo lo contrario. Hemos cogido lo que viene a ser un potente y complejo antagonista o inhibidor, le hemos quitado partes y nos hemos quedado con las que no inhiben y hemos intentado hacer una simplificación de la estructura para así permitir, aun siendo afines a la diana, permitir su acción farmacológica. Pero por ende, impedimos que inhibidores endógenos o exógenos, como el ácido cadeico, se acerquen a PP2A. Digamos que estamos como haciendo una carabina, como es entendida desde el punto de vista de las parejas. Y bueno, si como no os he querido enseñar ningún tipo de síntesis, simplemente de todas las moléculas que hemos encontrado, esta es la que más nos ha dado interesantes resultados. ¿Por qué? Porque protege frente a hiperfosforilación de tau, porque protege frente al estrés oxidativo y frente a la excitotoxicidad inducida por glutamato. Y aparte, muy interesante para nosotros, es que es más sencilla de hacer, porque cuando uno intenta hacer experimentos a gran escala con muchos modelos animales, pues se gastan los compuestos muy rápidamente. Igualmente hemos demostrado computacionalmente que se une a PP2A y que activa las serinas tironifosfatas en corto PP2A. Aquí dejo varias gráficas. Aquí, por ejemplo, os ilustro que este compuesto reduce la fosforilación de la proteína tau cuando esta está evocada por ácido cadaico y que también produce una defosforilación de GSK3-beta, como os he dicho antes. PP2A también defosforila enzimas quinasas implicadas en la fosforilación de la proteína tau, con lo cual su efecto es dual sobre tau. Y otra cosa que os he dicho antes, que era que PP2A había muchos polimorfismos. Bueno, pues ya hemos llegado a un momento donde podemos conseguir estudiar selectivamente diferentes polimorfismos de PP2A. En concreto, la subunidad que defosforila tau es la B-alfa, y aquí podéis ver que el compuesto reduce la inhibición de PP2A de forma considerable. En otro polimorfismo, el que tiene la subunidad B'-alfa, que es el implicado en defosforilar ERK1,2, también encontramos que desfosforila esta fosfoproteína. Así, por tanto, lo que os he venido a contar es que hemos diseñado ligandos de PP2A simplificando la estructura de un potente inhibidor y hemos conseguido hacer lo contrario, hacer activadores directos o, si queréis, recuperadores de la actividad enzimática, porque eso es importante. Tan grave podría ser inhibir PP2A
como ocurre en estas patologías, como activar mucho más allá de la función fisiológica normal. Aquí lo que hace con estos ligandos no sobredimensionamos la actividad enzimática de P2A, sino que evitamos que que se inhiba en aquellos escenarios donde está deprimida su actividad por varias situaciones, la presencia de inhibidores endógenos o la actuación de varias proteínas reguladoras. Bueno, en resumen, aquí lo que he intentado contar es lo que hacemos en química médica, que nos asistimos de diversas metodologías científicas, la ciencia computacional, la química orgánica, la biología molecular, la farmacología, pues para desarrollar nuevos fármacos con actividades innovadoras, no convencionales, que sean capaces de actuar sobre nuevas proteínas, tanto en funciones fisiológicas como en funciones patológicas. Y bueno, ya no me queda más que agradecer a las personas que han colaborado conmigo estos años. Raquel ha sido la ya doctora López Arribas, que ha hecho los análogos del fragmento central de ácido cadaico. Rocío Lagarín, su tesis se versó en el desarrollo de derivados de agramina, igual que Dorleta González, que hizo un trabajo fin de grado. Lucía Viejo está implicada en procesos de neuroprotección y Martín Estrada, un contratado postdoctoral, pues bueno, pues estuvo conmigo ayudando a llevar a cabo todo este trabajo. He querido poner otra foto donde está mi último doctorando, Francesco Calzaferri, que bueno, que aunque no está implicado en esta línea de investigación, pues me daba pena no ponerle, que es el que ha estado desarrollando la línea de los antagonistas P2X7 para neuroinflamación. Y nada más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos sido de interés, no haberos aburrido con tanta molécula. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues... Pues muchas gracias, Cristóbal, por la charla, ha sido muy interesante. Y qué recuerdos esas fotos de grupos sin mascarillas, en restaurantes. Sí, era de antes del año de Claro. la pandemia, ¿eh? Bueno, no sé si alguien tenéis alguna pregunta. Bueno, recuerdo, si tenéis cualquier pregunta podéis activaros el micrófono y preguntar en cualquier momento. Vale, yo tengo una curiosidad más que nada por desconocimiento. Uy, es que se había cortado. Desconocimiento un poco del tema. Estabas diciendo un poco entonces que esta nueva molécula que habéis sintetizado, que es como el fragmento central del ácido ocadaico, ¿no? Digamos que lo que haría sería competir con inhibidores endógenos por el sitio. Esa inhibición que o sea, digamos, esa competición sería en enfermedades como el Alzheimer es gradual. Me refiero a la afinidad, a ver si me explico bien, la afinidad que tiene la proteína tau por esta serie de inhibidores endógenos, ¿cambia a lo largo del desarrollo de la enfermedad o es siempre igual? Pues la verdad es que no sabría decirte, si es en la fase temprana o media de la enfermedad cambia. Hombre, es cierto que la patología tau está implicada en un momento posterior a la patología beta-amiloide. Bueno, esto es una discusión clásica de quién es primero, quién es más importante, si el péptido beta-amiloide o la proteína tau. Por lo que yo tengo un poco entendido, y también hablando con Jesús Ávila, que es un investigador reconocido de prestigio en este campo, lo primero que está ocurriendo es la amiloidogénesis. Pero posterior es la patología tau. Estamos hablando de un momento en Alzheimer moderado, pero es la patología tau la condición necesaria y suficiente para el desarrollo progresivo del Alzheimer. La presencia de los inhibidores endógenos es más alta en pacientes de Alzheimer. Lo que ocurre con todo esto es que, claro, tú a un paciente de Alzheimer no le puedes no le puedes ver en cada estadio cómo es la inhibición, cómo es la expresión de inhibidores endógenos. Tienen que ser estudios post-mortem, ¿vale? Que es cuando se ha visto la presencia de inhibidores endógenos, de I2, de I1. Es el problema
el problema y la cualidad de tau, que es una proteína cerebral, no es como el beta-amiloide que lo puedes tener en sangre, y es un biomarcador periférico, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que el paciente, en estudios post-mortem de enfermos de Alzheimer, los inhibidores se han encontrado altamente expresados. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Vale, ya solo por curiosidad, ¿cómo creéis que podría... Quiero decir, precisamente por lo que tú dices, la dificultad de estudiar todo esto en pacientes post-mortem y tal, y lo que mencionábamos al principio de la importancia de utilizar a lo mejor la retina como modelo, ¿podrías decirnos en un par de líneas la importancia, cómo creéis que puede ayudaros a vosotros los estudios en los modelos de retina que tenemos? Bueno, es que sí. Hombre, yo, por ejemplo, con los modelos retinianos, pues ahora mismo soy un estudiante mucho más ignorante que todos vosotros, porque estoy aprendiendo lo interesante que es y la verdad es que mi trabajo es el de proporcionar la molécula, de enseñar, y es ahora donde estoy aprendiendo. Estamos viendo el trabajo fantástico que hace todo el grupo de RetiBrain y a través de la creación de esta colaboración he sido cuando me he dado cuenta de lo interesante que es, y también en concreto durante los últimos años hemos estudiado un antagonista PSX7 con el grupo de Nicolás Cuenca de la Universidad de Miguel Hernández y me parece súper interesante, pero te digo que no sabría decirte yo qué es lo que espero de vosotros, porque es como si un estudiante os dice, que quiero que me cuentes esto, ¿no? Yo aquí escucho y aprendo. Vale, genial. Pues, es que parecía que se me había metido alguien, no sé si alguien quería hablar. Pues nada, bueno, pues simplemente darte, si nadie más quiere hacer preguntas, simplemente darte las gracias por el seminario. Me ha parecido muy, muy interesante. Seguro que todos hemos aprendido cosas nuevas porque, pues en general, esto es un campo un poco distinto a lo que hacemos habitualmente. Así que nada, bueno, muchas gracias. Espero que, pues eso, que la colaboración fructifique, saquemos muchas cosas entre todos en común. Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por escucharme, gracias por la paciencia. Y bueno, estoy si queréis tener alguna pregunta más tarde o lo que sea, pues yo encantado. Y bueno, ha sido un placer estar aquí. O aquí desde allí, o Aquí desde desde allí ahí. aquí. Sí, bueno, esperemos que para la próxima pueda ser presencial. De acuerdo. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Hasta Cristóbal. luego. Gracias, Cristóbal. Gracias. Y como os decía a los demás al principio del seminario, ¿vale? Os recuerdo, el siguiente seminario es el día 28 de abril. Como siempre, os mandaré la información a partir de la semana que viene. Y se trata de un seminario un poco especial porque es un seminario, el que llamamos seminario pre-ARBO, ¿vale? Entonces, los investigadores del instituto que presentan trabajos en el Congreso ARBO, pues os van a hacer un resumen de los trabajos que llevan. Así que, como decía alguien antes, por favor, aquellos trabajadores, investigadores del instituto que vayáis a presentar algo y no me hayáis mandado la información, por favor, hacedlo cuanto antes, porque en unos días ya mandaré toda la información para coordinar el seminario. Así que he recibido solamente 3, creo que hay más personas que llevan trabajos, así que por favor mandadme la información cuanto antes para organizar todo. Y nada más, lo dicho, muchas gracias de nuevo por estar allí y nos vemos en 14 días. Hasta luego.